El doctor González es un buen amigo a los miembros del comité de la Conferencia Nacional de Alcance a los Hispanos también de este evento y también de muchos de ustedes. Y después de escuchar brevemente a su biografía van a darse cuenta que Dios le ha preparado para esa sesión de un evangelio, dos audiencias distintas. Mi hermano nació y fue criado en Puerto Rico, estudió en la Universidad de Bob Jones, donde terminó con el título en Biblia y en Educación. Luego asistió a Pensacola Christian College, donde tuvo una maestría en Gestión Educativa. Al volver a su país, sirvió en una escuela ahí y años después volvió a los Estados Unidos. Estudió Biología y Salud en Greenville Technical College y también en la Universidad de South Carolina para luego prepararse como intérprete y traductor profesional en Berkana Language Center. Al volver a Bob Jones University, se graduó con los títulos de MBA y EDD, es un doctorado de educación, con una concentración en administración de empresas. El doctor González ha servido como paramédico y instructor de enfermería y ha trabajado como entrenador nacional de gerencia, recursos humanos, salud, educación y interpretación. Por más de 25 años sirvió como misionero médico a corto plazo en diferentes regiones de Latinoamérica. Además desarrolló currículos para entrenar intérpretes médicos y legales. Recientemente él fundó el Aculingua Language Institute, donde estudiantes se preparan en línea desde una perspectiva bíblica para ser intérpretes y traductores profesionales. Entonces, gracias hermano, pase y gracias una vez más por pasar tiempo con nosotros compartiendo lo que Dios le ha dado. Para mí es un privilegio estar aquí, qué gozo verles. Antes de que se me olvide, mi esposa les envía saludos. Ella estaba inscrita para venir aquí hoy, pero tuvo que salir de urgencia para Nicaragua. Nada de salud, no hay problema de salud, pero es un asunto bien importante que ella o yo teníamos que atender, así que ella se fue de voluntaria para atender eso. Pero qué bueno verles. Yo soy un maestro, yo no soy un predicador, soy un profesor, enseño ciencias naturales, tengo el privilegio de enseñar a estudiantes de medicina, de enfermería y de preparar personas para ser intérpretes en los hospitales y también en los tribunales. Y ahora les anuncio que por primera vez vamos a comenzar en enero el curso de interpretación para las iglesias. Tenemos muchos intérpretes en iglesias, pero que nunca han tomado entrenamiento. Y en el entrenamiento básicamente enseñamos tres cosas: cómo interpretar, la técnica, por ejemplo, simultáneamente, cómo puedes pensar, hablar y oír a la misma vez, que lo puedes hacer. Número 2, enseñamos la terminología. Así que vamos a aprender muchos versículos de escritura, vamos a aprender la terminología de la Biblia, más las que usan los pastores al predicar. Así que yo estoy oyendo muchos sermones, para mí es un gozo para escribir ese currículo que comienza en enero. Número 3, enseñamos el tema. Por ejemplo, si es para medicina, medicina, si es para el tribunal, el sistema criminal. Pero para el curso de intérprete en las iglesias, el tema va a ser las escrituras. Pero ¿cómo vamos a enseñar esto en apenas 40 horas? Vamos a enseñarles doctrinas bíblicas y geografía bíblica. Y por último, lo ponemos todo junto para que practiquen y el día que les toque interpretar lo puedan hacer con fidelidad a lo que predicó el pastor, en vez de inventarse un sermón diferente, como hacen algunos.
Así es, así es. Así que les pido que por favor durante los recesos pasen por la mesa de Aquiolingua. Aquí está mi asistente, mi mano derecha, levanta la mano, Elizabeth, que ella habla español, ella se crió en Colombia, para los colombianos, allá en Bogotá, hija de misionero. Así que pasen por allí y luego les voy a hablar un poquito más de lo que tenemos ahí. Muy bien. Qué gusto ver estas caras tan lindas aquí. Ya hace más de 40 años que estoy enseñando. Primero enseñaba a estudiantes de octavo, noveno grado, luego estudiantes de secundaria y ya por más de 20 años estudiantes de universidad. Y de universidad, pero le digo desde 17 años hasta 72 años he tenido estudiantes. Me alegro tanto de ver al hermano Roy Kaiser. Para mí es un amor este hermano. Cómo él se encargó de mí cuando yo llegué aquí asustadísimo en el 1974 a estudiar. Yo no sabía nada de lo que tenía que hacer y este hermano prácticamente me agarró de la mano y me llevó a todos los lugares donde yo tenía que inscribirme en las clases y todo. En esa época él quería ser un misionero para alemanes y nunca le he oído hablar español. Estoy loco porque llegue el receso para oírlo hablar en español. Qué bendición. Su hijo es David, muchos lo conocen. Qué bendición, qué bendición. Muy bien, vamos a comenzar. Y comenzamos como una clase. Y en mi clase tienen que estar despiertos y nadie se duerme. Y los que contesten las preguntas correctas, les tengo un regalito. ¿Muy bien? Ok, comenzamos. Vamos a ver si me funciona esto. Un evangelio, dos audiencias distintas. ¿De qué estamos hablando nosotros? Cuando yo tenía 14 años, estaba en noveno grado en una escuela en Puerto Rico que quedaba frente a la playa. Imagínense, ¿qué hacíamos nosotros a esa edad los viernes por la tarde? En la mañana le decíamos al profesor, no vamos a venir a clase, ya teníamos todo planeado. Cortábamos clase y se lo anunciamos al profesor. Las muchachas traían sándwiches, emparedados y los varones éramos unos loquitos. Nos íbamos por un bosque de icacos. Icacos son como unos coquitos así. Y hacíamos guerra de icacos. Los varones, ¿verdad? Siempre somos menos maduros que las muchachas. Las muchachas nos llevan 2 años de madurez, típicamente. Se supone que ya los 20 y pico lleguen a la par, aunque no creo. Hay muchos muchachos que todavía están atrasados a las muchachas en madurez. Un día me dio con aprender a nadar. Y yo, ¿verdad? Como todo muchacho, me tiré y empecé a nadar, aprendí a nadar y me fui para lo profundo. De momento se me olvidó nadar. Y empecé a ahogarme, yo estaba hundiéndome, y yo no sabía qué hacer. Mis papás no sabían que yo estaba ahí, yo estaba cortando clases. Y gracias al Señor, este compañero que era bien alto, me agarró y me sacó. Él estaba de pie, yo por ser tan pequeñito me estaba ahogando, imagínense. Él me sacó y me salvó la vida. Yo ni me acuerdo del nombre. Yo solamente sé que le decíamos el lagarto Juancho. Gracias, hermano.
Así que gracias al lagarto Juancho, estoy aquí hoy hablando con ustedes. Una cosa, cuando ese muchacho me empezó a agarrar para sacarme, yo no peleé contra él, en lo absoluto, porque yo sabía que me estaba ahogando. Mantenga eso en mente, porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que asegurarnos que esa persona sepa que se está ahogando. Muchas veces comenzamos a hablar con términos bíblicos que la gente no entiende, que esta nueva generación milenia no entiende. Así que vamos a hablar sobre eso en este día. Muy bien. Primeramente vamos a definir rápidamente lo que es el Evangelio. Voy a hablar bastante rápido porque yo me imagino que usted sabe lo que es el Evangelio. Pero si no, como quiera le voy a dar una definición. Básicamente la palabra Evangelio viene del griego y ahí se lo enseño. Eu, que significa algo bueno, como un eulogio, ¿verdad? Y angelion, de donde viene la palabra ángel, que significa mensaje o buenas nuevas, buenas noticias. Así que buenas, eu, y las noticias, buenas noticias. Good tidings le llaman en inglés. Muy bien. Ahora bien, en resumen, el evangelio bíblico es Jesús y la resurrección. Y esto usted lo va a ver una y otra vez repetido a través de las Escrituras. Así que acuérdese de eso. Jesús y la resurrección. Aquí claramente les estoy respaldando bíblicamente, porque lo que yo digo, si no se lo respaldo con la Biblia, no lo acepte. Muy bien. Y básicamente en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo murió, es la definición del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que ahí está la definición de lo que es el Evangelio. Si luego le hago una pregunta para ver si se gana el libro y le pregunto cuál es la definición del Evangelio, ya les di la respuesta. Muy bien. Ahora bien, para recalcar, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice que el Evangelio, él no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo. En el griego es la palabra pan, como Panasonic, Panamericano. Pan significa todo. Dice, pero luego dice al judío primeramente y también al griego. Así que claramente el apóstol Pablo nos está diciendo que aquí hay dos grupos principales: el judío y el griego. Mantenga eso en mente porque puede ser una respuesta para una pregunta. Muy bien. Así que aquí sí hay discriminación, no basado en raza, sino basado en dos grupos importantes: los judíos y los gentiles, los griegos. ¿A cuál de los dos pertenece usted? ¿A cuál de los dos pertenecen las personas a quien usted les predica? Mantenga eso en mente. Bien. Primeramente establecemos que no hay otro evangelio excepto el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Estamos? Muy bien. Un solo evangelio, otra vez, se lo defino con la Biblia. Si no viene de la Biblia, no lo acepte. Nos dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Bien claro. Más claro no canta un gallo.
Muy bien. Otra vez en Gálatas nos dice que si aún un ángel del cielo nos trae otro evangelio, mire que lo rechacemos. No hay ahí espacio para aceptar más nada. Y que ese otro evangelio es anatema, es en sí una maldición de Dios. Bien claro lo establece. Y otra vez dice que si hubiera otro evangelio, no se acepta. Mantenga eso en mente, porque vamos a ver aquellas personas que han muerto sin oír el evangelio. ¿Cómo sabemos que Dios hace justicia con ellos? Bien, a los que les gusta el álgebra, aquí está la fórmula, bien sencilla. El evangelio es fe más 0. Eso es igual a salvación. Ahora, fe no es una fe a lo loco, le puse un asterisco, es fe en Jesús y la resurrección. ¿Usted conoce álgebra? Si usted, por ejemplo, cambia el 0 a la parte después del signo de ecuación, el 0 se convierte en negativo. Así que salvación menos 0 es nada, es nada. Tiene que ser en ese orden. Fe más 0 equivale a salvación. ¿Muy bien? Perfecto. Suena como una pregunta también, ¿verdad? Para el examen. La pregunta lógica es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lógicamente, ¿verdad? Ya que hay un solo evangelio, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Bueno, ya le di la fórmula de fe más 0 equivale a salvación. Pero vamos a ver, respaldando esto bíblicamente, porque no lo acepte a menos que yo le dé un respaldo bíblico. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una historia bastante conocida, cuando el apóstol Pablo cruzó hacia Macedonia, porque él tuvo una visión, ¿se acuerdan? Pasó a Macedonia, con él vino Silas, Timoteo y también el médico que anotaba todo, Lucas. Llegaron a Filipos, que era una ciudad construida por el papá de Alejandro Magno, Felipe II, por eso es que se llama Filipos. Llegó ahí y ya usted sabe cómo terminó en la cárcel, pero cuando el carcelero preguntó qué yo debo hacer para ser salvo, entonces él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después vamos a continuar viajando por Macedonia. Macedonia es la parte norte de Grecia. Y vamos a pasar luego hasta Tesalónica. Y luego de ahí vamos a bajar a Berea, de ahí vamos a bajar a Atenas y de ahí a Corintos. Bien, así que vamos en un viajecito. ¿Qué más? Dice, bastante conocido en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que otra vez, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Claramente la respuesta está ahí. Ahora bien, todo esto, si lo podemos ver en las Escrituras, comienza en el libro de Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos tiempo para ver esto, pero les doy puntitos solamente. En el libro de Génesis encontramos en Génesis 3:15 la gran promesa del Mesías. Luego el profeta Isaías nos habla del hijo de Jesé o el hijo de Isaí, o sea, el papá de David, y de que de ese linaje se levantaría un vástago, Jesucristo. Luego vemos en el libro de, no veo bien lo que dice allí, en el libro, primera de Juan, wow. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Versículo 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Yo creo, en mi apreciación humilde de las Escrituras, que ese es el versículo más explosivo de toda la Biblia. El más conocido es Juan 3:16, pero Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Los profetas desde Génesis hasta Malaquías hablaron sobre esa profecía, y al fin explotó todo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Considere esa proposición de que es el versículo más explosivo de las Escrituras. ¿Y qué más? Por supuesto, en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, dijo Jesús. Claramente, vemos desde Génesis hasta Apocalipsis la respuesta de lo que debemos hacer para ser salvos. Ahora bien, la pregunta lógica: ¿cómo son salvos los que nunca oyeron el Evangelio? Yo no sé usted, pero yo tengo muy lindos recuerdos de mis abuelos. Yo fui el primero que aceptó al Señor Jesucristo en mi hogar a los 14 años, a los 15 años. A los 14 estaba yo cortando clase. A los 15 acepté al Señor. Pero mi querido abuelito y mi querida abuelita, que yo los amé tanto, don Juan Pagán Rodríguez y doña Ángela Ruiz de Pacheco, ¿qué pasó con ellos si no oyeron el Evangelio? Hay un versículo que me da paz, que básicamente dice: Orlando, eso no es problema tuyo, eso es problema de Dios. Y lo digo con toda reverencia. Y ese versículo se encuentra en Génesis 18:25. ¿Se acuerda cuando Abraham sabía que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham le dice: y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Una de las oraciones que yo le pido al Señor en mis devocionales personales en la mañana es: Señor, ayúdame a ser como Abraham. ¡Qué fe! Y yo todavía digo, yo no tengo esa fe de Abraham, que llevó a su propio hijo para sacrificarlo. Por supuesto, no ocurrió, usted conoce la historia. Pero Abraham le dice a Dios, hablando con Dios, así yo digo: Señor, yo quiero hablar contigo de la manera que Abraham hablaba contigo. Así como casualmente, era una comunión continua y una obediencia increíble. Y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que eso es problema de Dios, no es mi problema.
Y otra vez lo digo con reverencia. ¿Qué más? Por supuesto, los bebés que mueren, los bebés que son abortados, los niñitos que mueren sin oír el evangelio, ¿cómo son salvos? Otra vez, y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pero vemos encima de eso el rey David, cuando cometió adulterio con Batseba, ¿se acuerda? El niñito que nació, él orando, orando, orando porque estaba enfermo, pero murió. ¿Y qué dijo David cuando murió? Estaba ayunando, se secó la cara, se bañó, comió y dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí, al bebé. Y por supuesto, si leemos los salmos, sabemos que David creía en el cielo y en el infierno. Así que él, cuando dice yo voy a él, yo voy a ir al cielo y me encuentro con el bebé. Así que eso está claro. Yo quiero mucho a los niños. Yo respeto mucho a los niños. Y es tan importante que nosotros hagamos lo mismo. Leo atrocidad tras atrocidad contra niños. En mi querido Puerto Rico, en este mes pasado, tantas cosas que han pasado. Un papá biológico violó a su hijita de 2 años y murió la niña. Y esto sigue ocurriendo, ocurriendo y ocurriendo. Yo le puedo llevar a usted a un puente en San Salvador, en El Salvador, donde niños viven debajo de ese puente. Nosotros hemos ido ahí a llevarles comida, a atenderlos médicamente y a enseñarles el evangelio. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, niños viviendo en las calles en Bogotá, Colombia, en Venezuela, en México. Es una cosa increíble. Niños preciosos. Nosotros ahora en Aquiolingua vamos a comenzar un ministerio nuevo para los niños. Si usted va a la mesa, va a encontrar una historia que se llama Rosa la Osa, publicada por la imprenta de la Universidad de Bob Jones. Nosotros vamos a enseñarle, vamos a leerle a los niños historias para que crezcan siendo bilingües. Así que si usted tiene un niño, o si usted tiene un nieto, o si usted es pastor, pase por la mesa y agárrelo, es gratis. Pero déjeme su correo electrónico para poder enviarles el nuevo canal de YouTube para niños que tenemos. Todo es gratis, pero debe escribirme su correo electrónico, por favor. 1 por familia nada más. Porque usted se lo lee a todos, si tiene 5 niños, con 1 basta, se lo lee a los 5 niños. Muy bien, 1 por familia, por favor. ¿Qué más? Claramente, el apóstol Pablo lo estableció en Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e inmundicia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, dice una de las versiones, aquí dice su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Otra vez, este es problema de Dios. Ahora bien, hay otro problema que es de nosotros, y a ese que quiero entrar. La responsabilidad suya y mía
En Mateo capítulo 28, el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese no es problema de Dios, ese es problema suyo y mío, porque ese es un mandato para nosotros. Y claramente, ¿cómo invocarán las personas? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y las buenas nuevas. Así que es su responsabilidad, mi responsabilidad. Así que establecemos eso. Estoy buscando un reloj, no veo uno, pero aquí encontré uno. Bien. Ahora bien, cuando vamos a presentar el evangelio tenemos dos audiencias diferentes. Estas audiencias ya establecimos hace ratito que son los judíos y son los gentiles, los griegos. Dos diferentes. Y ahí está en 1 Corintios capítulo 1, 23, que dice que para los judíos el mensaje de Jesús y la resurrección era tropezadero, era piedra de tropieza. Pero para los griegos era locura. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es que está la clave. Cuando yo estaba estudiando el MBA, nos enseñaron y nos repitieron y nos repitieron y nos repitieron: sepa quién es su cliente. Esto lo saben los hombres de negocios. Nosotros traducimos para una compañía de mercadeo que ellos se enfocan en venderles celulares a los jóvenes. Ellos conocen sus clientes. Hay otras compañías como McDonald's que se enfoca en los niños. Así que, ¿quién es tu cliente? Esto no es un negocio, pero mire, podemos aprender mucho del mundo de los negocios. Y una de las cosas que el negociante sabe y busca y se preocupa es en hacer todo para alcanzar a su cliente. Así que, ¿quién es tu audiencia? Eso es lo que quiero decir. Otra cosa que podemos aprender de los negociantes es: mire, por favor, pastor, si alguien lo llama, devuelva la llamada. Pero devuélvala dentro de 24 horas. Si alguien le escribe un mensaje electrónico, de correo electrónico, conteste en 24 horas. Si no, no le dé a nadie ni su número de teléfono, ni su dirección de correo electrónico. No se la dé. Los negociantes rápido contestan. Hasta ahí lo dejo. Pero esto es algo que, mire, se me sube lo de boricua a mí. Oiga. Los judíos y los gentiles. Los judíos, el fundamento de ellos estaba en la palabra de Dios, aunque no creían en Jesucristo. Desde niñitos, los judíos aprendían el Antiguo Testamento, memorizaban los 10 mandamientos. ¿Usted sabe los 10 mandamientos? Si yo digo ahora, póngase de pie y cítame de memoria los 10 mandamientos, usted se lo sabe. No, pero estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Los 10 mandamientos no fueron dados para que fuéramos salvos, fueron dados para que nos viéramos ante un espejo lo sucio que somos y entonces corramos a Cristo, a la gracia de Cristo.
Cuando yo estaba estudiando el MBA, fue en la Universidad de Bob Jones, tomé un curso de ética y lo primero que nos hizo el profesor fue memorizarnos los 10 mandamientos. Yo le digo, mi hermano, yo nunca me había sentido tan cerca del Señor después que me vi tan sucio, pero que me acordé que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Enséñele los 10 mandamientos a los niños para que corran hacia Cristo. ¿Qué más? Los niños judíos se conocían la profecía del Mesías. Así que era un fundamento que ellos entendían, aunque no eran creyentes. Ellos sabían lo que era la moralidad absoluta en la palabra de Dios. Ellos sabían que había un solo Dios y que ese Dios era el creador. Ellos sabían que el pecado daba lugar a la muerte y que sin derramamiento de sangre no había perdón. Ellos vivían en un sistema de sacrificios donde sacrificaban ovejas y entendían esto. Todos esos niños, todos esos jóvenes, todos esos adultos que estuvieron presentes el día de Pentecostés, cuando Pedro les predicó allá en las escalinatas que subían hacia el templo, en Hechos capítulo 1. Y ellos entendieron lo que era Jesús y la resurrección, aunque para ellos era una piedra de tropiezo. Pero tenían esa base. Por lo tanto, cuando Pedro les predica directamente suponiendo, con la suposición de que ellos entendían lo que era el único Dios, lo que era el pecado, lo que era el derramamiento de sangre. Eso ya lo entendían. Sin embargo, cuando vamos a Grecia, y ahí nos encontramos con el apóstol Pablo en Atenas, que le predica a los griegos. Estos griegos no tenían ese fundamento. El fundamento de ellos era la palabra del hombre, moralidad relativa, muchos dioses y por supuesto la evolución. Esto se ve en la cultura griega. Eso no lo inventó Darwin, eso venía ya desde los griegos. Y el hecho de que enseñaban el naturalismo, o sea, ateísmo. Yo quisiera tener más tiempo para hablarles de esto. Tengo un curso de 2 días sobre las ciencias y la Biblia. Cuando les hablaban del pecado, decían, ¿qué pecado? Los filósofos, los epicúreos y los estoicos. No hay vida después de la muerte. Jesús y la resurrección, eso es locura. ¿Se acuerdan cuando se formó el revolú allá en Tesalónica? Y luego Pablo se fue con Silas y con Timoteo hacia Berea. Y por supuesto siempre estaba Lucas. Y los sinvergüenzas de Tesalónica mandaron gente a que disturbaran allá también en Berea. Entonces dice la Biblia que tuvieron que sacar a Pablo y lo llevaron como hacia el mar, ¿se acuerda? No nos dice que se montó en un barco, en un bote, pero creen muchos estudiantes de la Biblia que eso fue lo que pasó. Y de ahí llegó a Atenas solito. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y en el libro de Hechos capítulo 17 nos dice, y esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir ese palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole le llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices?
porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser eso. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos o bien religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificios o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo les predicó a los griegos, comenzando con Dios el Creador, porque los judíos ya no había que decirles eso, pero a los griegos había que decirles todo esto. Mi hermano, para usted agarrar a esta nueva generación, que no son judíos, son griegos, usted va a tener que comenzar desde el principio. La creación, la desobediencia, el pecado, el derramamiento de sangre, el Salvador, el único evangelio. Es hora de terminar, creo yo, porque no veo reloj. Sí, allá estaba, me estaba haciendo el chivo loco yo. Así, gracias hermano. Así que termino, sí, el reloj estaba ahí. Pero yo quería enseñarles estas diapositivas. Ahí fue donde predicó Pedro a los judíos, ¿se acuerda? Y ahí, eso es lo que queda del Areópago. Si usted se sube ahí, tenga cuidado, que es bien resbaloso. La cultura judía conocía a Dios, el pecado, la muerte, Salvador, el Mesías, pero era ¿qué? Una piedra de tropiezo. La cultura griega, ¿qué Dios? ¿Qué pecado? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el Salvador? Y con eso termino. Hermanos, que Dios les bendiga. Les amo mucho en el Señor y espero que usted agarre este mensaje y no comience como mi querido amigo, que lo quiero tanto y creo que es mejor cristiano que yo, un amigo mío que se llama José. Se pasaba en los autobuses predicando, pero lo que le decía a la gente era que dejaran de fumar. Y yo, José, eso no es lo que ellos necesitan. Y es un hombre de Dios,
Eso fue hoy en día tremendo, hermano. Eso era cuando éramos adolescentes, que nos encantaba ir a predicar a los autobuses, a las lanchas, allá al viejo San Juan, a los que 16, 17 años. Pero agarre a la gente donde de verdad ellos necesitan entender que hay un solo Dios, hay pecado, hay consecuencia del pecado, que es la muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero que solo uno, tiene que ser sangre inocente, solo uno ha podido y podrá cumplir con ese gran mandato para satisfacer la santidad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.